habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de los Proverbios, capítulo 8. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida.
Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios.
Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. En nuestro programa anterior, amigo oyente, al observar lo que decía el capítulo 8 del libro de Proverbios, al cual volvemos hoy, pudimos ver que la sabiduría está presentando un último llamado, casi diríamos una llamada desesperada al joven para que vaya a su colegio, a su universidad, y para que reciba instrucción de su parte. Las cosas que aquí se mencionan son en realidad tremendas. En los versículos 8 y 9, por ejemplo, de este capítulo 8, leemos: Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Hay muchas personas en el día de hoy que hablan acerca de errores en la Biblia, y también mencionan problemas. Hay varios libros que tratan con problemas de las Escrituras. Y reconocemos que para una persona inteligente hay algunos problemas. Sin embargo, amigo oyente, el problema en realidad no está en la palabra de Dios, sino que el problema está en su mente y en la mía, para decir verdad. Al principio también teníamos muchos problemas. Ahora tenemos menos. Pero el problema no está en la palabra de Dios. El problema, amigo oyente, se encuentra en el corazón y la mente del hombre. Dios dice que no hay nada perverso ni torcido en las palabras de sabiduría. Es interesante ver que las cosas que los hombres llaman profundo no siempre son así. Hay un pasaje muy interesante en las Sagradas Escrituras, el cual observamos allá en la segunda epístola a los Corintios, y al cual hemos hecho referencia varias veces, y vamos a continuar haciendo referencias a él. Creemos que es absolutamente profundo, sin embargo, muy sencillo. Y nos referimos al pasaje que se encuentra en el capítulo 3 de esa segunda epístola a los Corintios, versículos 13 y 14. Y allí dice: No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Bueno, existe un velo sobre sus ojos. Ahora, inmediatamente estamos seguros que alguien nos va a decir: bueno, si existe un velo sobre sus ojos, si no pueden ver, entonces ellos no son responsables. Bueno, eso es lo que muchos están diciendo en el presente. Tengo un velo sobre los ojos, no puedo comprender esto. Pero ese no es su problema, amigo oyente. Tenemos que darnos cuenta que ese velo ha sido quitado por Cristo, como lo hemos podido leer ahora. Pero en el versículo 15 del capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios dice: Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pues bien, aquí dice que el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué podemos decir sobre eso? Aquí tenemos el versículo 16, que es un versículo de suma importancia, y ahí dice: Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ese velo que se encuentra en el corazón de ellos será quitado cuando ellos se conviertan al Señor. Entonces podemos notar que el problema no existe en la cabeza, sino que es un problema del corazón. Existen muchos problemas en el corazón en el día de hoy. Hablemos directamente entonces. Hagamos referencia a las cosas que nos tocan a nosotros aquí donde vivimos. Usted dice que tiene problemas intelectuales. Usted no los tiene, amigo oyente. Su problema es que usted tiene pecado en su vida, y que usted no quiere abandonar ese pecado. Hay cosas en su vida que usted no quiere cambiar. Usted no quiere inclinar su cabeza y su corazón y acercarse a Jesucristo. Ese es su problema. Las cosas cambian cuando usted está dispuesto a hacer eso. Notemos lo que hemos leído. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, que ese velo que se encuentra en el corazón es quitado cuando usted está listo a volverse a Cristo, a acudir a Él. Y es sorprendente lo que sucede. Y el velo se quitará. Estas cosas que ahora son problemas serán quitados. Se ha hecho referencia a un hombre, gran intelecto de la Edad Media, quien dijo: Yo tenía muchos problemas hasta cuando llegué a Cristo. Sí, usted tendrá muchos problemas, problemas intelectuales, pero el problema es en realidad una aflicción del corazón. Cuando usted está listo, puede ir a Cristo, porque Él ha dejado eso muy en claro en su palabra. Usted no puede entender mal el Evangelio.
Lo que se está realizando es una resistencia deliberada, premeditada, terca del Evangelio. Y es por esa razón que muchos pastores utilizan la palabra de Dios como si fuera un contador Geiger. Simplemente enseñan la palabra de Dios. Usted sabe que cuando uno lleva consigo un contador Geiger y lo usa, puede decir si en el punto donde se encuentra existe o no uranio. Y la palabra de Dios es algo similar. Usted la toma en la iglesia y se acerca a una persona y la aguja indicadora comienza a saltar. Esto indica que ha encontrado algo. Ellos aman la palabra de Dios. Como usted ve, la palabra de Dios es un contador Geiger. Sin embargo, uno se puede acercar también a otra persona que tiene una expresión muy piadosa sobre su rostro y utiliza un vocabulario muy fundamental. Sin embargo, indican que están completamente muertos. Nunca se acercan a la iglesia los miércoles por la noche, y si lo hicieran, hubieran mostrado resistencia a la palabra de Dios. Uno siempre encuentra pequeños grupos que están resistiendo a la palabra de Dios. Ahora alguien quizá diga, bueno, ¿y por qué no se trata con ellos directamente? Tenemos que dejar que Dios haga eso, amigo oyente. Sorprende de veras el observar las cosas que suceden con el andar del tiempo. Cómo Dios actúa en esta familia, cómo Él la trata, cómo Él trata con el otro miembro. Y luego ese joven arrogante, orgulloso, abandona su hogar y se va a vivir con otra mujer, abandonando a la suya propia. Y eso sucede una y otra vez. Permítanos decirle, amigo oyente, que había pecado en su vida, que ese es el problema del día de hoy. Hacemos énfasis en esto, amigo oyente, porque Dios indica eso claramente. No hay ninguna cosa torcida ni perversa en la palabra de Dios. Él le dice a usted que no le agrada para nada el pecado. Quizás a usted le guste el pecado, y no le va a gustar Dios, y no le gusta el predicador que está proclamando la palabra de Dios. Entonces, amigo oyente, usted va a resistirlo mucho. Hay muchos predicadores en el día de hoy presentando la palabra de Dios y tienen esos pequeños grupos que están resistiendo a la palabra de Dios. Y ellos, amigo oyente, tienen su vocabulario propio. Parecen ser muy piadosos. Usted los escucha hablar y parecería que tuvieran una aureola alrededor de su cabeza y que de un momento a otro van a partir agitando sus alas. Pero no son así dentro de sí mismos. Notemos lo que dicen aquí los versículos 10 y 11 de este capítulo 8 de Proverbios. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Cuando usted y yo llegamos al punto, como le ocurrió a Job, donde el precio de la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, cuando usted y yo logramos establecer correctamente las prioridades en nuestras vidas, cuando usted y yo le damos el valor apropiado a las cosas de este mundo y comenzamos a poner a Dios primero, entonces podemos ver el resultado. Dios dice que en el momento de colocarlo a Él primero, todas estas cosas os serán añadidas. Notemos ahora lo que dice el versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Vamos a descubrir, como ya hemos sugerido, que la palabra de Dios nos presentará muy claramente que la sabiduría es una persona, y la persona es el Señor Jesucristo. Ahora el versículo 13 dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto es algo que es muy cierto en el día de hoy, amigo oyente. Esto es algo que nos toca muy de cerca. La sabiduría se manifiesta. Es el carácter de Dios, y ese carácter se ha demostrado en Cristo Jesús. El mal y el orgullo y la arrogancia, como también el mal camino, son cosas que Dios aborrece. Él es luz, y usted no puede morar en las tinieblas. Nosotros debemos apartarnos de ellas si pertenecemos a Él. Prosigamos ahora con los versículos 14 al 16. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Hay una declaración en el libro de los Salmos que es realmente tremenda, y en la profecía de Daniel está repetida en el capítulo 4, versículo 17. El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere, lo da. Eso es algo tremendo. Dios gobierna aquí en los asuntos de este mundo,
y no importa cuál sea el gobierno que exista aquí en esta tierra. Ahora alguien quizá diga, bueno, hay algunas naciones que no tienen Dios. Sí, probablemente así sea, amigo oyente. Y nosotros mismos estamos bastante lejos de Él. Pero quien gobierna es Dios, amigo oyente. Su voluntad se cumple. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y en el versículo 17 nos dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Esto es algo que ocurrió en la vida de Salomón. Él descubrió que cuando buscaba a Dios, Dios le dio a él sabiduría, y él lo buscó a Dios temprano cuando llegó a ser rey. Él sabía que esto era cierto en su propia vida. Ahora Dios le dio a él una sabiduría singular, y hay muchos que necesitan eso. Hay algunos estudiantes de la Biblia que creen que son demasiado piadosos en cuanto al estudio de la Biblia. Piensan que algún milagro va a tener lugar en el estudio de la palabra de Dios. Ahora creemos que si usted está dispuesto a estudiar la palabra de Dios, entonces el milagro va a ocurrir, que el Espíritu de Dios abrirá su mente y su corazón. Pero hasta cuando usted esté dispuesto a hacer eso, tiene que haber un amor a Dios, un amor a la palabra de Dios. Y luego entonces hay que buscarlo temprano. Hay algunos que han esperado mucho tiempo en esta vida para hacerlo. Sin embargo, recién han sido salvos. Por eso es prioritario buscarlo a Él temprano. Ahora los versículos 18 y 19 de este libro de Proverbios, capítulo 8, dicen, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Estos son unos dones que no se guardan en un banco, ni tampoco en una caja fuerte. Estos no son posesiones materiales, valores o acciones. Tampoco son bienes raíces, sino que son dones espirituales maravillosos que Él nos da. Luego continúa en el versículo 20 y en el versículo 21 diciendo, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Creemos que de aquí en adelante usted descubrirá que el Señor Jesucristo es mencionado, porque aquí tenemos a uno que está en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, dice aquí. Notemos lo que dice en el versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Ese es el Señor Jesucristo, eso es sabiduría. Y en el versículo 23 dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Así es que aquí tenemos mencionado al Señor Jesucristo. Ese es el que es mencionado en el Evangelio de Juan, en ese prólogo donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Él fue engendrado no en el mismo sentido de comenzar la vida, sino como siendo de una naturaleza y sustancia con el Padre. Allá en la eternidad, Él era Dios, y Él estaba en el comienzo con Dios. Él estaba en el comienzo, que no tiene comienzo, porque en el comienzo Él era el Verbo. Él era tiempo pasado a la hora del comienzo. Y Él es quien hoy, Él es el único que nos puede aclarar esto. Él fue engendrado no en el mismo sentido de comenzar la vida, sino como siendo de una naturaleza y sustancia con el Padre. Allá en la eternidad, Él era Dios, y Él estaba en el comienzo con Dios. Él estaba en el comienzo que no tiene comienzo, porque en el comienzo Él era el Verbo. Él era tiempo pasado a la hora del comienzo. Y Él es quien hoy, Él es el único que nos puede aclarar esto. El Señor Jesucristo dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Usted no puede conocer al Señor Jesucristo a menos que el Padre y el Hijo hayan enviado al Espíritu Santo para que abra su corazón. Y esa es la razón por la cual la persona que ha sido salva puede descansar y adorar la persona de Jesucristo y dejar que los escépticos continúen siendo escépticos. Estamos viviendo en medio de gran incredulidad en el día de hoy, y muchos están mofándose de la actualidad. Pero amigo oyente, nuestra relación es una relación personal con el Señor Jesucristo, y Él fue el que era el Verbo, y Él era el Verbo, era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Qué declaración más tremenda la que tenemos aquí! La sabiduría entonces es el Señor Jesucristo. Y leamos ahora los versículos 24 al 27 de este capítulo 8 de Proverbios, y dicen, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas,
antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. En realidad, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Hay quienes opinan que Dios es cuadrado, pero ya hemos dicho que Él es un triángulo, Él es una Trinidad, pero este universo, su universo, no es cuadrado, sino que es un círculo. Los hombres no sabían eso al comienzo. En realidad, los científicos pensaban y hablaban que el universo era cuadrado, pero Dios siempre ha dicho que era un círculo. Y ese es el cuadro que tenemos en el día de hoy. Usted y yo vivimos en un mundo que es redondo y estamos girando alrededor de nuestro sistema planetario. Pertenecemos a un sistema de la galaxia y es un círculo. Y entonces, todos estos círculos están girando alrededor. También debemos decirle, amigo oyente, que también nosotros vamos girando y girando en el día de hoy. Ahora los versículos 28 y 29 de este capítulo 8 de Proverbios dicen, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Usted puede pararse en la costa del mar y observar que a lo lejos el agua parece estar a una altura superior a la suya. Ahora, ¿por qué no se vuelca toda esa agua sobre usted? ¿Por qué? Bueno, Dios ha dado un mandamiento a las aguas. Él tiene una ley por la cual el agua permanece donde está. Luego en los versículos 30 y 31 leemos, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Sin el Señor Jesucristo, nada de lo que fue hecho fue hecho. Las cosas fueron hechas por Él. Él fue el primogénito de toda la creación, superior a todo. ¿Por qué? Porque por Él el Padre hizo formar todas las cosas, porque Él es el Dios no creado, y Él estaba teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Esta delicia y este gozo nos lleva a través de la maravillosa gracia de Dios. ¡Cuán maravilloso es todo esto! Y ahora los versículos 32 y 33 de este capítulo 8 de Proverbios dicen, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. La sabiduría hoy es Cristo, y debemos tener amor para Él. Luego los versículos 34 y la primera parte del versículo 35 dicen, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida. Si usted tiene a Cristo, amigo oyente, usted tiene la vida. Y la segunda parte del versículo 35 y el versículo 36 dicen, y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí, defrauda su alma, todos los que me aborrecen, aman la muerte. Amigo oyente, si usted odia o aborrece a Cristo, usted ama la muerte. Pero si usted ama a Cristo, entonces usted aborrece la muerte. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! En nuestro próximo estudio, Dios mediante, continuaremos hablando de la sabiduría. La sabiduría es Cristo. Y seguiremos con el capítulo 9 de este libro de Proverbios.
Jerusalén. En el principio todo creó, y escogió a Jerusalén. Simiente de Abraham yo soy, de la tribu de Efraín. Me he ejercitado en su amor, Yahushua ben David. Bendito sea mi Redentor, con su sangre redimió. Bendito sea mi Redentor, con su sangre redimió. Mis pecados él perdonó, y en su gracia salvo soy. Mis pecados él perdonó, y en su gracia salvo soy. Simiente de Abraham yo soy, de la tribu de Efraín. Me he ejercitado en su amor, Yahushua ben David. La tierra temblará, maravillas a demostrar, y la tierra temblará. Simiente de Abraham yo soy, de la tribu de Efraín. Me he ejercitado en su amor, Yahushua ben David. Bendito sea Yahweh Leolá, Rey del universo es. Bendito sea Yahweh Leolá, Rey del universo es. Con Judá me ha de juntar, y por siempre reinará. Con Judá me ha de juntar, y por siempre reinará. Simiente de Abraham yo soy, de la tribu de Efraín. Me he ejercitado en su amor, Yahushua ben David. Jerusalén, santa ciudad, en tus atrios quiero estar. Jerusalén, santa ciudad, en tus atrios quiero estar. Porque Yahweh ha de reinar, y la ley de ti saldrá. Porque Yahweh ha de reinar, y la ley de ti saldrá. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí, y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia.
Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés, ¿por qué los sacó de Egipto? Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice, ¡rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam.
El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio, así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. El libro de Números, capítulo 11. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. ¡Oh! ¡Si tuviéramos un poco de carne! ¡Un poco de carne! ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. ¡Ah! ¡Hasta hemos perdido el apetito! El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche, el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas, y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto, y le dijo al Señor: ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí.
¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre o un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo, y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo: purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. ¡Oh, un poco de carne! Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero, hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor: Hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices: yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor. Juntó a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos, y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: Moisés, mi señor, ¡deténlos! Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo.
Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Ataba, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después, los israelitas viajaron de Kibrot Ataba a Aserot, donde se quedaron por algún tiempo. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, buenos días, bendiciones, feliz sábado para todos. Deseo que la bendición de Dios te acompañe ahora y siempre. Bienvenidos una vez más a este canal de esperanza, donde estudiamos cada día la palabra de Dios. Yo soy Alexander Suárez y hoy hemos llegado al capítulo número 11 de este libro sorprendente en el desierto, el libro de Números. Un libro que nos presenta, igual que el resto de la Escritura, en cada capítulo, una parte de la verdad presente para nuestro tiempo. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y desea que su pueblo no perezca por falta de conocimiento. Dios ha revelado su voluntad. Hoy la tenemos escrita como un ejemplo para cada día poder crecer en la fe y entender cuál es el plan del Señor para cada uno de nosotros. Él desea nuestra salvación. Desea que mientras que tú y yo vivamos en esta tierra, podamos ser felices en medio de un mundo lleno de perversidad, lleno de confusión, un mundo lleno de deseos de satisfacer los placeres personales. Pero en esta oportunidad, Dios nos permite a nosotros poder comprender a cabalidad cuál es nuestro propósito en esta vida. Y nuestro propósito es prepararnos para vivir en el reino de los cielos y en la tierra nueva. Así como Israel se estaba preparando para vivir en la Canaán terrenal, en esa tierra que fluía leche y miel, aquella tierra próspera, pero que estaba llena de hombres y mujeres indignos, que eran los cananeos. Y Dios quiere que todo el mundo, todos los habitantes de este planeta tengan la oportunidad de salvarse. Igualmente, ha sido en todo el periodo de la historia. Dios quiere la salvación para todos, pero no todos aceptan la salvación. Cuando tú decides levantarte cada mañana, cuando decides acercarte a Dios en oración, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus defectos, a pesar de tus errores, de tus caídas, porque todos hemos tenido la triste experiencia de caer, pero nos hemos levantado con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú abres la Biblia cada día y permites que el Señor te hable y aceptas por fe estas enseñanzas e investigas, analizas, meditas y aceptas en tu vida cada una de estas instrucciones del Espíritu,
entonces tú estás demostrando que realmente eres dependiente del Señor y que anhelas la transformación del Espíritu Santo. Quiero darte las gracias de manera especial por formar parte de esta familia de esperanza, por suscribirte a este canal, por dedicar tiempo cada día al estudio de la Escritura, por dejar tu comentario. También gracias por compartirlo. Para mí es un grato placer poder estar con ustedes todos los días. Es, es un privilegio. Sí, también hay que hacer cierto tipo de esfuerzo, pero es un privilegio, es un gozo, es una alegría recorrer cada día la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a analizar juntos entonces el capítulo 11 del libro de Números. Pero antes vamos a acercarnos a nuestro Padre Celestial a través de la oración. Puedes escribirnos durante el programa, durante este estudio, puedes hacer tu comentario en el chat, puedes dejar tu pregunta sobre este capítulo o sobre algún capítulo anterior. Y al final también voy a saludarles a cada uno de ustedes, a todos los que han dejado sus comentarios, esperando que este análisis del día de hoy sea una grande bendición para tu vida. Vamos a orar. Querido y amante Padre, en esta oportunidad nos sentimos agradecidos por la vida, por la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti con libertad, poder abrir tu palabra, analizarla, entenderla, compartirla, hacerla una realidad en nuestro diario vivir. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, fortalece nuestra fe, corrige nuestros errores, permítenos vivir en esta tierra como habitantes de la patria celestial. Bendice a cada uno de los que se da cita en el estudio de tu palabra, aquellos que se levantan temprano en la mañana para buscarte. Hoy, Señor, al abrir tu palabra, tenemos la seguridad de que tienes la verdad presente para nosotros. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Para poder entender el capítulo 11 de Números, tenemos que hacer un repaso por algunas expresiones de los primeros 10 capítulos que ya hemos analizado. Vamos a empezar desde el capítulo número 1 y vamos a ver cómo termina la instrucción del Señor, porque cada uno de estos capítulos tiene una instrucción. Dios capacita a su pueblo, porque está a punto de entrar a la tierra de Canaán. Capítulo número 1. En su versículo número 34, es decir, al final del capítulo, después de una instrucción del Señor, dice que los israelitas hicieron conforme a todo lo que el Señor mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según su casa paterna. Dios da una instrucción y ahora viene la respuesta del pueblo. Israel hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Capítulo número, leí el capítulo 2, versículo 34. Capítulo número 1, versículo 54. Los de Israel hicieron conforme a todo lo que mandó el Señor a Moisés, así lo hicieron. Entonces, capítulo 1, 54, dice, los israelitas hicieron conforme a todo lo que mandó el Señor a Moisés, así lo hicieron. Capítulo número 2, versículo 34, los israelitas hicieron conforme a todo lo que mandó el Señor a Moisés. Capítulo número 3, versículo 19, ahora vienen los levitas. Todos los levitas, dice, todos los levitas que Moisés y Aarón contaron por sus familias conforme a la palabra del Señor, todos los varones de un mes para arriba fueron 22,000. Dios le da una orden a Moisés y les dice, cuenta a los levitas, después de haber contado a los israelitas mayores de 20 años, y ahora todos los levitas son contados. ¿Qué vemos en estos primeros 3 capítulos? Que Dios da una orden y el pueblo obedece. Capítulo número 3, versículo 51.
Moisés dio el dinero del rescate a Aarón y a sus hijos conforme al dicho del Señor. Dios da una instrucción y su pueblo obedece. Me gusta mucho porque aquí vemos que el pueblo tiene una respuesta positiva a las palabras del Señor. Está dispuesto a hacer y lo hace conforme a lo que el Padre está indicando. Capítulo número 4, verso 49. Fueron contados como lo mandó el Señor por medio de Moisés. Cada uno según su oficio y su cargo los contó como les fue mandado. Capítulo número 8, versículo 22. Así los levitas vinieron a servir en la tienda de reunión ante Aarón y sus hijos, de la manera que mandó el Señor a Moisés acerca de los levitas, así lo hicieron con ellos. Entonces, lo interesante de todos estos 10 capítulos es que no hay ningún tipo de objeción a la palabra del Señor. Dios ordena, el pueblo cumple y se ve que hay un nuevo orden. Israel está dispuesto a hacer todo lo que Dios diga. Y aquí, por supuesto, nosotros podemos preguntarnos, ¿estoy yo dispuesto a hacer todo lo que Dios diga? Seamos sinceros, mis queridos hermanos y amigos. ¿Estoy yo dispuesto a hacer todo lo que Dios diga, indiferentemente de la religión, la iglesia, la denominación, la comunidad religiosa a la que tú pertenezcas? ¿Estás tú dispuesto a hacer de verdad todo lo que Dios diga? ¿Por qué objetamos tanto la palabra de Dios? ¿Por qué buscamos tantas excusas para hacer nuestra voluntad? Cuando aquí vemos a un Israel dispuesto a ser organizado, transformado, a cambiar un estilo de vida. Ellos venían de haber vivido 400 años como esclavos de los egipcios. No eran felices en Egipto. No eran felices la manera como ellos se desarrollaban. No eran felices pensando en que sus hijos iban a crecer y a desarrollarse como esclavos. Ellos anhelaban la liberación. ¿Eres tú feliz con el estilo de vida que estás llevando? ¿De verdad eres feliz? ¿Te sientes gozoso en la experiencia que estás viviendo en este momento? ¿Deseas un cambio en tu vida? ¿Deseas una transformación? Seas o no seas cristiano, ¿estás contento con la manera como llevas tu vida? ¿O estás dispuesto a escuchar la voz del Señor que te da una orden en cada capítulo de la Escritura? Por eso les decía y les repito, cada capítulo de la Biblia tiene una parte de la verdad presente para su pueblo en este tiempo. Una verdad que debe vivirse, que debe proclamarse. Capítulo número 9, versículo 23. Al dicho del Señor acampaban y a su dicho paraban. Guardaban la orden del Señor dada por medio de Moisés. Israel no solamente obedecía la voz de Dios, sino que respetaba al siervo del Señor, a Moisés. Había un respeto porque era un hombre espiritual. Respetamos nosotros a aquellos hombres y mujeres que han dedicado su vida a la predicación del evangelio a pesar de sus errores. Tenemos un respeto para aquellos que dedican constantemente sus energías para que el mensaje del Señor llegue a otras personas. ¿Los dejamos que sigan haciendo su obra en beneficio del Señor? ¿O vivimos constantemente criticando y atacando a aquellos que constantemente han dejado sus intereses personales por dedicarse a la predicación del evangelio? El versículo dice que a la orden del Señor acampaban y a la orden del Señor se detenían y hacían lo que decía el Señor por medio de Moisés, su siervo. Los líderes de la iglesia, los pastores, los ancianos, los instructores, los capacitadores laicos cometen errores, se equivocan, pero en su corazón tienen el profundo deseo de ser transformados cada día y de compartir el mensaje con otras personas. ¿Será que nosotros no tenemos nada que hacer?
¿Será que le dedicamos a la vida espiritual porque somos ociosos en este mundo? No, hay muchas cosas por hacer, pero sabemos que nuestra prioridad es hacer la voluntad del Señor. Nos equivocamos, pero deseamos que el Señor transforme nuestra vida. Ahora hemos llegado al capítulo número 11 y aquí la historia cambia radicalmente. Hay algo que no está funcionando bien. En los primeros 10 capítulos vemos cómo el pueblo hace la voluntad del Señor y respeta a Moisés. Pero en el capítulo 11 la historia cambia vertiginosamente. ¿Qué pasa en el capítulo 11? Vamos a ver, versículo número 1. Un día el pueblo se quejó a oídos del Señor. ¿Sí se dan cuenta el cambio radical en los primeros 10 capítulos? Y el capítulo número 11 dice, un día el pueblo se quejó a los oídos del Señor. ¿Por qué se queja alguien? ¿Cuál es el motivo de las quejas de alguna persona? ¿Descontento? ¿Descontento hacia las decisiones que se están tomando o la manera como se están dirigiendo las cosas alrededor del pueblo? ¿Por qué estás tú descontento de manera personal? ¿Cuál es tu descontento? Hoy en día vemos muchas personas en la calle quejándose de que las carreteras en los diferentes lugares donde transitan están destruidas, quejándose porque la economía cada vez está más inestable y los precios surgen vertiginosamente. La gente se queja por la inseguridad, la gente se queja por esto, por lo otro, por aquí, en el colegio de los hijos, se quejan en el trabajo, se quejan en la casa. ¿Por qué te quejas tú? Aquí vemos al pueblo de Israel quejándose a oídos del Señor. Dios los está dirigiendo y el pueblo ahora, después de haber manifestado obediencia sin ningún tipo de objeción, ahora vemos al pueblo quejándose. Y dice la parte final del versículo número 1, cuando él, el Señor, los oyó, se enardeció su enojo y se encendió en ellos un fuego del Señor. Y este fuego consumió un cabo del campamento. Aquí vemos una actitud de Dios ante las quejas del pueblo. Dios ha hecho todo, absolutamente todo, para que el pueblo de Israel entienda que el Señor quiere lo mejor para ellos. Los liberó de la esclavitud. Y no fue una liberación de algo circunstancial. Mira, los voy a liberar y ahora van a venir los egipcios y los van a esclavizar otra vez. No, fue una liberación perenne. Ya no iban a ser más esclavos de nadie. El Señor los había liberado y le había mostrado su poder con las plagas. Los hizo cruzar el Mar Rojo. Llegaron a las aguas amargas de Mara y el Señor las convirtió en aguas dulces. Sintieron hambre y Dios les envió alimento todos los días a través de algo que se llamaría el maná. Dios mostró su poder al ver que el maná, el maná se deterioraba, se podría de un día para otro, pero de viernes para sábado, del día de preparación hasta el día de reposo, el maná se mantenía fresco. La columna de nube andaba durante el día para protegerlos del sol. La columna de fuego les daba calor durante la noche. Vieron las maravillas del Señor en el monte Sinaí. Y ahora vemos a un pueblo que se queja después que Dios ha mostrado todas sus maravillas. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántas veces Dios te ha demostrado a ti y a mí que no nos ha abandonado? ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado su poder en los momentos de mayor necesidad? Porque todo lo que el Señor ha dicho a través de su palabra lo hemos aceptado por fe. Y a pesar de que no tenemos todo el conocimiento de la palabra, porque la Biblia es una fuente de conocimiento infinito, hemos aceptado cada día por fe las instrucciones del Señor. Pero aún así nos hemos quejado. Y las quejas hacen que el Señor actúe también. Porque si tú como padre, los que somos padres, hacemos todo para el beneficio de nuestros hijos
y nuestros hijos viven todo el tiempo quejándose, que están descontentos, que quieren algo mejor, que les gustaría ser como otras personas, que les gustaría tener X cosas. O sea, que les satisfagamos sus caprichos constantes. Entonces, claro, uno como padre se entristece. Más que mostrar ira, hay tristeza. Y aquí Dios está manifestando su indignación, su tristeza, y actúa y les muestra su poder. Y hace que haya fuego en el campamento. Un fuego que es muy diferente a las manifestaciones anteriores del Señor. Porque Dios se había mostrado a Moisés en una zarza encendida en fuego que no se consumía. Y la columna de fuego estaba constantemente con el pueblo de Israel. Y Dios había hecho descender fuego para consumir la ofrenda inicial en la dedicación del santuario, en el altar del sacrificio. Pero entonces vemos que hay dos tipos de manifestación de fuego: su presencia, que nos fortalece, y sus juicios, que nos corrigen. Por eso el libro de Números, al igual que el libro de Levíticos, hace mención a dos hombres sacerdotales llamados Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos por el Señor. Y aquí vemos al pueblo quejándose, y ahora Dios crea en un cabo del campamento, en una parte del campamento, hace que haya fuego. No se registra que haya muerte. No se registra que las personas hayan sido quemadas por el fuego. Hubo una manifestación de fuego y el pueblo entendió que era parte de la indignación del Señor, porque Dios es fuego consumidor. Y tú y yo debemos ser purificados en fuego, el fuego del Espíritu Santo, que nos permite quemar esa escoria, consumir esa escoria del pecado que está dentro de nuestro ser. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Dios a través de Cristo, dice el apóstol Pablo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí vemos un pueblo que se queja. Ahora, ¿por qué vemos un pueblo en los primeros 10 capítulos que hace la voluntad del Señor y en el capítulo 11 vemos a un pueblo que se queja? Dice el versículo 2, el pueblo clamó a Moisés, versículo 2, y él oró al Señor y el fuego se apagó. Moisés intercede por su pueblo. Y dice el versículo 3, que Moisés llamó a ese lugar Tabera, que significa incendio, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Los extranjeros, y aquí está la respuesta a la pregunta: ¿por qué el pueblo manifiesta fidelidad al Señor en los primeros 10 capítulos y en el capítulo número 11 manifiesta quejas? Porque dentro de Israel había un grupo llamado los extranjeros. A ver, yo soy extranjero. Yo estoy viviendo actualmente en un país que no es donde yo nací. Y no fue que yo me vine de niño a otro país o mis padres me trajeron a un país para vivir como extranjero. No, a mí me tocó que emigrar de mi país, porque no podía seguir viviendo allí por diferentes circunstancias. No me sentía cómodo viviendo ya. No quería criar a mis hijos en un lugar donde yo mismo no me sentía agradado por las circunstancias sociales, políticas y económicas que se estaban viviendo. Ya en este momento, tengo 4 años que emigré de Venezuela a Colombia. Y yo tengo que cumplir los requerimientos de un país extranjero y vivir respetando las leyes de este país donde estoy viviendo. Bueno, resulta ser que Israel, cuando fueron liberados de la esclavitud de los egipcios, muchos extranjeros, egipcios y no egipcios, personas de diferentes nacionalidades que también habían sido esclavizados como los israelitas, algunos, no todos, egipcios que quizás no estaban acostumbrados a las presiones del trabajo excesivo que tenían los israelitas, vieron las maravillas del Señor y decidieron entregar su vida a Dios y ser salvos de la muerte de aquella manifestación sorprendente que el Señor hizo en la última plaga con los egipcios, y participaron de la Pascua. Algunos quizá, yo no sé, de verdad, la Biblia no hace mención, pero
Pero el libro de Levítico deja en claro que si una persona debía o quería pertenecer al pueblo de Israel, debía circuncidarse. Así que yo creo que la mayoría de ellos, por no decir todos, porque en realidad pues la Biblia no da detalle, aunque la exigencia del Señor es clara, si tú querías ser parte del pueblo de Dios, en esa historia de Israel, las personas, los hombres debían circuncidarse. Así que a mí no me cabe duda de que estos extranjeros se circuncidaron y formaron parte del pueblo de Israel. Pero ellos no conocían la cultura israelita, ellos les tocó que aprender. Ellos no conocían la historia de Jacob, tuvieron que aprenderla. Ellos no conocían la historia del diluvio, tuvieron que aprenderla. Tuvieron que aprender toda la historia y eso no se aprendió de un día a otro. Ellos tenían un año completo que habían llegado al desierto. En un año no se aprende todo, porque la vida del cristiano, la vida del creyente, la vida del hombre de fe es constante. ¿Cuánto tiempo tienes tú en la fe, por ejemplo? Si quieres, déjame en los comentarios, ¿cuánto tiempo tienes tú en la fe? 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años. Y pregúntate, ¿todavía me faltan cosas por aprender? ¿Todavía cometo errores? Claro que sí. Ahora imagínate tú unos extranjeros que apenas tienen 1 año conociendo al pueblo de Israel. O no conociéndolo, viviendo con ellos. Y no en las circunstancias que estaban en Egipto. Ahora están en el desierto. Dice el versículo número 4 que los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo. Y ese vivo deseo hizo que los israelitas volvieran a lamentarse. ¿Quién nos diera, dice la pregunta, quién nos diera comer carne? A ver, mis queridos hermanos y amigos, en el plan original de Dios en el Edén, el deseo del Señor era que la alimentación del hombre, porque Dios crea la alimentación, fuera de toda planta del campo, semilla y árbol frutal. Ese era el plan original de Dios, una alimentación que nosotros llamaríamos en este día vegetariana o vegana. Esa era la dieta que Dios había establecido en el Edén. Por culpa del pecado, por culpa de la transgresión, el sistema alimenticio del ser humano se transformó de ser vegetariano a ser carnívoro. Y el ser humano empezó a consumir carne. Y ese consumo de carne empezó a degradar no solamente el cuerpo, sino las facultades mentales. Y Dios consintió en el consumo de carne por la circunstancia que vivió Noé después del diluvio, que no había vegetación, pero hubo una clasificación de los animales. Y en Levíticos capítulo 11, cuando tú y yo estudiamos el libro de Levítico, pudimos notar que Dios permitió que se comieran animales, pero los clasificó. Ahora, yo te voy a decir algo, y tú me vas a corregir si estoy en el error, pero hoy en día hay cristianos que se justifican comiendo todo lo que se atraviese, diciendo que en la oración Dios bendice, cuando Dios ya había dado una orden. O sea, nosotros queremos que Dios se adapte a mis gustos, cuando yo debo hacer que mi vida se adapte a la voluntad del Señor. Entonces el pueblo de Israel se está quejando, los extranjeros están motivando la queja, porque son personas que no tienen toda la experiencia, están aprendiendo, son niños espirituales y ellos desean comer carne. Ahora, ¿quién les impidió comer carne? Dios dijo, no coman carne. No, le dijo, coman carne, pero clasificada, no todo tipo de carne. En Israel, hermano, en Israel había vacas, había chivo, había carnero, habían ovejas. ¿Quién les impidió a ellos comer de sus animales? O sea, aquí vemos que se quejan es porque quieren quejarse. Si ellos tenían deseo de comerse una carne, entonces podían matar un cordero, un carnero, una vaca, un chivo. De hecho, cuando estudiamos el libro de Levítico, nos dimos cuenta que había lo que se llamaba los sacrificios de paz. Y en esos sacrificios de paz, que eran sacrificios de reconciliación, de gozo, de alegría, las personas hacían fiestas e invitaban a sus vecinos, conocidos, amigos, sacerdotes, a que comiesen juntos las carnes. Ellos celebraban juntos allí, porque habían hecho sacrificio de paz y había momentos de celebración. Entonces, ¿por qué se quejan de que quieren carne?
Esto nos hace pensar que nosotros el día de hoy podemos tener una misma actitud. Dios nos está proporcionando sus bendiciones y nosotros nos quejamos simplemente por quejarnos. Versículo número 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla, de los ajos, y ahora nuestra alma se seca y nada vemos sino maná. Eso es una mentira. Eso es mentira. Ellos no veían solo maná. El maná era parte de una alimentación que venía del cielo, pero ellos podían comer. Era parte de una alimentación que venía del cielo, pero ellos podían comer. A ver, podían ordeñar sus ganados y tomar leche. Yo me imagino que también tenían aves y podían comer de los huevos de las aves. ¿Por qué ellos dicen solamente vemos maná? Eso es mentira. Con el maná podían hacer muchas cosas. De hecho, el maná, dice aquí la descripción, que el maná era como una semilla de cilantro, de color como bedelio. ¿Tú has visto el color bedelio? El color bedelio, yo estuve viendo algunas imágenes en internet. El bedelio es como un color rojizo, amarillento. Es como el color de la miel. Es un color naranja, pero es un color único. Es como la miel. Así que este maná era de color miel y sabía como la miel y se podía hacer. Dice que el pueblo se esparcía y lo juntaba y lo molían en molinos o lo majaban en morteros, lo cocían en caldera y hacían panes y su sabor era como el aceite nuevo. Ah, pero ellos tenían el maná y decían, no sé, eso, no sabemos qué hacer con él, pero sí hacían pan y comían pan y tenían la leche del ganado y tenían el ganado y se están quejando. Cuando descendía el rocío, dice el versículo 9, sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Moisés oyó al pueblo que lloraba por familias, cada uno a la entrada de su tienda, y el enojo del Señor se encendió en gran manera. A Moisés también esto le pareció mal. O sea, un grupo de personas que se quejan, motivan la queja en otras personas. No participemos de las quejas que puedan haber en tu entorno. No nos quejemos tanto. Yo recuerdo una etapa de mi vida, cuando estaba en Venezuela, que yo me quejaba mucho por la situación política, social y económica del país. Y yo me sentía mal conmigo mismo. Yo le decía a mi esposa, yo no me siento bien quejándome. Yo creo que lo mejor es que nosotros nos vayamos. Saben, nadie estaba obligado a vivir en el pueblo de Israel. Nadie estaba obligado a vivir. Si una familia quería irse sola para donde quería, podían hacerlo. Nadie estaba obligado. Hoy nadie está obligado a pertenecer a la iglesia. Nadie está obligado a pertenecer a una denominación X. Nadie está obligado, incluso lo que sí debe ser una obligación, mantener nuestro hogar, conservarnos con nuestra esposa, educar a nuestros hijos. Eso sí no lo hacemos. Hoy en día las personas se divorcian, abandonan a los hijos, se alejan del hogar. Porque es que en esta vida nada obligado parece bueno. Y Dios no puede obligar a nadie. Si las personas no se sentían contentas en Israel, eran libres de irse. ¿Quién los iba a obligar a quedarse? ¿Los iban a matar para que se quedaran? Entonces eran esclavos. No, ellos eran libres. Pero ellos sabían la bendición de estar en el pueblo de Israel, pero igual se quejaban. Hoy en día pertenecer al pueblo de Dios es una grande bendición. Es un privilegio. Yo hoy no estuviera aquí si no fue porque Dios ha utilizado a un pueblo, una iglesia, una comunidad de fe que sostiene emocional y espiritualmente a sus miembros. Dice el versículo número 11, dijo Moisés al Señor, ¿por qué has tratado mal a tu siervo? La queja del pueblo ahora se traslada a Moisés y Moisés se acerca al Señor preguntando, Señor, ¿por qué está pasando esto? A ver, hermanos, Moisés se queja delante del Señor, pero no lo hace con el mismo espíritu que lo está haciendo el pueblo de Israel. Israel, motivado por estos extranjeros, quieren carne. Teniendo carne, quieren más carne. Y Moisés se acerca al Señor. Cuando tú tengas algún problema, tengas alguna dificultad, tengas alguna inquietud, tengas alguna duda, tengas alguna queja, acércate a Dios y habla con el Señor.
Esto de quejarse delante del Señor de manera personal, no pública, porque es que el problema es que nosotros nos quejamos en público. Si tú tienes público, si tú tienes algo que decirle al Señor con indignación, díselo a Él en oración, díselo a Él en oración, habla con Dios. Señor, me está pasando esto y creo que esto que está ocurriendo en mí, necesito que le dé respuesta y Dios le dará respuesta a través de la palabra, porque Dios habla a través de la escritura. Él no nos puede hablar audiblemente así con su voz, porque tú y yo no estamos preparados todavía para escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel lo manifestó con claridad. Cuando Dios le habló, Israel tapaba sus oídos y le decía a Moisés, Moisés, habla tú con el Señor y tú habla con nosotros. No estamos preparados para escuchar la voz de Dios. Por eso Él ha dejado su palabra, para que nosotros cada día nos alimentemos de ella. Versículo número 11, entonces Moisés habla con el Señor, le dice, ¿por qué no he hallado gracia en tus ojos? Me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. La carga no estaba sobre Moisés, pero él sentía que la carga estaba sobre él. La carga era del Señor. Dios tiene el control de todo. A veces nosotros pensamos que somos los únicos interesados en el bienestar de la iglesia, pero no es así. Dios tiene el control de su iglesia. La carga de una iglesia no está sobre mí, no está sobre los pastores, no está sobre los ancianos. La carga la tiene el Señor y nosotros somos parte de ese cuerpo. ¿Tenemos un ministerio que cumplir? Claro que sí, pero el Señor tiene el control de su iglesia y Él sustenta su iglesia y Él purifica su iglesia. Por eso se encendió el fuego del Señor sobre el campamento de Israel. Versículo número 12. Dice, concebí yo a este pueblo, dice Moisés, lo engendré yo para que me digan, llévalo en tu seno como se cría y se lleva el mamante a la tierra que juraste a los padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Porque llora ante mí diciendo, dadnos carne de comer, y yo solo no puedo soportar todo este pueblo que es pesado en demasía. Aquí vemos que las quejas, en realidad, aquí hay un ataque directo al Señor, por supuesto que sí, pero también a su siervo. Satanás busca siempre hacer desanimar al Señor. Versículo 15. Si así me vas a tratar, te ruego que me des la muerte, si he hallado gracia en tus ojos, para que yo no vea este mal. Versículo 16. Entonces el Señor respondió a Moisés, reúne a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sepas que tienen autoridad sobre el pueblo y que son principales, tráelos a la entrada de la tienda de reunión y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo, tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Di al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne. Y esta es la palabra clave que debemos entender el día de hoy. Pero Dios nos hace un llamado a la santificación, al cambio de mentalidad, cambio de mente. Por eso es que el Señor dijo que el que no nace de nuevo no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo, mis hermanos. Tenemos que ser transformados por la obra del Espíritu Santo. El Señor ha hecho un llamado. Yo les voy a dar carne. Ustedes quieren carne, yo les voy a dar carne, pero santifíquense. Cuando una persona se santifica y reflexiona, se da cuenta que el consumo de animales no es correcto. No es correcto. Israel tenía que... No es correcto. Israel tenía que meditar y decir, oye, no es correcto lo que estamos haciendo. No es correcto lo que estamos diciendo. Debemos sentir arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego se menciona, tenemos el día de hoy, y Dios permite nuestras actitudes. Él muestra su indignación, Él muestra su enojo, pero Él permite que nuestro carácter se vaya manifestando y nos demos cuenta que estamos errados. Cuando Dios le dice al pueblo, santifíquense que yo les voy a dar carne, la idea era que ellos reflexionaran y se dieron cuenta que no era el plan de Dios el consumo de carne. Dice el versículo número 19, no comeréis un día ni dos, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por la nariz. No, yo siento que esta expresión es una expresión de sarcasmo. Les voy a dar carne y les va a salir por la nariz. La idea era que el pueblo reflexionara en su condición.
Dios le está diciendo, ¿quieren carne? Les voy a dar carne. Y les voy a dar carne un mes entero. Y la actitud que ustedes tengan va a manifestar lo que hay verdaderamente en vuestros corazones. Dios a veces permite. Dios a veces permite que las cosas nos sucedan. Y Dios a veces permite que nosotros nos equivoquemos en nuestras decisiones para que nos demos cuenta que Él tenía razón. Versículo número 20, parte final. Y la aborreceréis porque menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros y llorasteis ante Él al decir, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy, y tú dices, ¿le daré de comer carne durante un mes entero? Aquí está la humanidad de Moisés. Moisés era un hombre como nosotros, que a veces no ven más allá de la nariz. No hay nada imposible para el Señor. Hermano, yo no sé la situación que tú estás viviendo en este momento, de verdad no la sé. No sé qué problema tienes, no sé qué luchas, no sé cuál es una oportunidad de vivir. Y hoy es el día para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Para el momento que se está haciendo este video es sábado. Hoy es el día del Señor. ¿Cuántos no han cedido ante la presión económica? ¿Cuántos hoy incluso están justificando la violación del cuarto mandamiento diciendo que Dios es tan bueno que Él puede perdonar todas esas faltas si nosotros vivimos descarriadamente, igual nos vamos a salvar? Eso no es así. Dios quiere un proceso de santificación en nuestra vida y Dios puede hacer que hoy tu despensa que no tiene alimento se llene. ¿Cómo? Yo no lo sé. Yo no te puedo dar alimento para tu familia. Él puede sustentarte sin ver alimento para tu familia. Él puede sustentarte sin necesidad de que tú violes los mandamientos. Y tú me puedes decir, claro, para usted es fácil porque tiene un sueldo. No, no, porque yo estoy en un país extranjero donde no me pueden dar trabajo oficial. Y yo tengo que depender constantemente del Señor. Tampoco estoy con los brazos cruzados esperando que llegue el pan del cielo. Dios provee de cualquier manera. No hay nada imposible para el Señor. Moisés le dice, Señor, ¿cómo vas a hacer? No te preocupes por eso. Yo lo voy a hacer. Señor, ¿cómo vas a hacer? No te preocupes. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos. Señor, ¿cómo vas a hacer? Es una demostración de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y toma del espíritu, y ese silencio es una demostración de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y toma del espíritu y le proporciona su espíritu a los hombres que han sido seleccionados y ellos profetizaron. ¿Qué significa la expresión profetizar? Hoy me estoy extendiendo un poco, pero espero que este estudio valga la pena. ¿Qué significa profetizar? Nosotros entendemos por profetizar quizá que es tener visiones, sueños y mensajes del futuro. Eso no es así. El profetizar, de hecho, nosotros vemos a Saúl en los libros de Reyes y en los libros de Samuel, ser una alabanza, un canto, una adoración, como también puede ser una exhortación, un mensaje. Profeticanto, una adoración, como también puede ser una exhortación, un mensaje. Profetizar quiere decir instruir. El profeta habla en lugar de Dios. Profetés, el nabí, son las palabras hebreas y griegas para hablar del profeta. El profeta, el nabí, es aquel que habla en lugar de otro. El profeta habla en lugar de Dios. Entonces, estos 70 hombres están hablando por Dios. Están instruyendo al pueblo y diciéndole al pueblo, mira, lo que estamos haciendo no es correcto. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Así como el día de hoy, sábado, muchos predicadores se pararán en los púlpitos, en las plataformas de la iglesia, delante de la congregación para exhortar al pueblo de Dios a que viva de acuerdo a la voluntad del Señor. Y aunque nosotros no utilizamos el término profeta, somos los instrumentos del Señor para guiar a un pueblo para hacer las cosas correctamente. Mis queridos hermanos, tú puedes ser un profeta del Señor lleno del Espíritu Santo. Tú puedes ser un testimonio viviente. Versículo 26, que habían quedado en el campamento 2 varones llamados Eldán y Medad, sobre quienes también reposó el Espíritu, y estaban entre los inscritos, pero no habían ido a la tienda. No importa dónde tú estés. Si tú quieres hacer la voluntad del Señor, Dios te puede utilizar como un instrumento.
Y aquí vemos a estos dos hombres que, aunque no asistieron a la reunión de los 70, estaban en la lista porque habían sido considerados hombres rectos. No todos en Israel vivían en quejas. Habían muchos. Y esos muchos, en medio de toda esa multitud, aunque eran considerados quizás pocos, aunque eran bastantes, se les llamaba el remanente, o lo llamamos el remanente. Y tú y yo podemos pertenecer hoy al remanente que se mantiene fiel ante un mundo y una sociedad que cada día se está degradando y que la iglesia, lamentablemente, puede estar participando de las influencias del mundo. El Espíritu Santo puede reposar sobre ti en este día y usarte como un instrumento de salvación para otros. Dice el versículo 27, entonces un joven corrió y avisó a Moisés, Eldad y Medán profetizan en el campamento, o sea, instruyen. Entonces Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, dijo, Señor, prohíbeselos. Y Moisés respondió, ¿tienes tú celos de mí? Ojalá que todo el pueblo del Señor fueran profetas, ojalá todos fuéramos instructores, capacitadores, pudiéramos dar estudios a muchas personas. No nos quedemos solamente en la, compártanlo. Y como una familia nos ayudamos y nos fortalecemos en el conocimiento de la palabra. Bueno, ya la parte final de este capítulo, el capítulo 11, versículo 31, dice que entonces vino un viento enviado por el Señor que trajo codornices desde el mar y las dejó sobre el campamento un día de camino de un lado y de un día de camino hacia el otro. Yo quiero que notemos algo importante. Las codornices cayeron alrededor del pueblo de Israel a un día de camino. Un día de camino, hermano. ¿Sabes cuánto es un día de camino? Durante la pandemia yo tuve la oportunidad de caminar de una ciudad a otra porque no había transporte. Me demoré 3 días. Y un día de camino es vacío. Israel caminó un día para ir a buscar las codornices. Tenían tanto deseo de comer carne. No los había dejado en tinieblas. Les había proveído la instrucción de 70 hombres que profetizaron. Santifíquese, por favor, les decían estos profetas. Y ellos se fueron un día de camino a buscar las codornices. A veces el pecado de camino a buscar las codornices. A veces el pecado nos hace tener actitudes totalmente indeseables. Pensemos un poco que el pecado nos hace hacer cosas desagradables. Nos hace hacer sacrificios innecesarios. Un día de camino para ir a buscar codornices. Versículo 31 dice que entonces estas codornices, entonces aquella noche y todo el día siguiente el pueblo estuvo juntando codornices, ninguno juntó menos de 10, tendieron alrededor del campamento y cuando tenían aún la carne entre los dientes, antes de haberla masticado, el enojo del Señor se encendió en el pueblo y hirió con una severa plaga. Esta gente había perdido el control de su vida, estaban desesperados, se habían dejado llevar por la glotonería, por la codicia, la avaricia y agarraban montones de carne y se metían, yo no sé si las aves vivas, yo no sé de verdad. Fue una desesperación, una locura, un desorden, un desenfreno. El Señor hizo que cayese una plaga cuando la promesa del Señor había sido que ninguna de las plagas que habían caído sobre los egipcios caería sobre el pueblo de Israel. Pero este desenfreno, esta locura, que el Señor enviara un juicio. Mis queridos hermanos, el desorden no forma parte del plan de Dios, el descontrol. Necesitamos templanza. El apóstol Pablo escribe en sus cartas, específicamente en la carta de Gálatas y Efesios, cuando hace mención al fruto del Espíritu, él dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza es dominio propio, autocontrol. Necesitamos autocontrol. No podemos perder el control de nuestra vida. El Señor quiere controlarnos, pero Él nos da la libertad de dejarnos controlar por Él. Y tú y yo podemos decirle al pecado, no participar. ¿Quiénes participaron de esta comelona de terminar diciéndoles que el libro de Apocalipsis habla de 2 cenas? 2 cenas. La cena es el momento más íntimo que pueda tener una familia porque están juntos en el hogar.
En Apocalipsis capítulo 3, cuando habla de la iglesia de la Odisea, el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener una intimidad con nosotros. Dios anhela que su pueblo esté en constante comunión con él. Y en este tiempo, ver los deseos carnales en todos sus sentidos. El mundo desenfrenado es satisfacer los deseos carnales en todos sus sentidos. Por eso el Señor Jesús, su primera tentación fue la comida. De hecho, la comida fue lo que trajo el primer pecado. La satisfacción de los gustos es lo que trae a nosotros el desenfreno. Y el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor nos invita a una cena. ¿Cómo nos vamos a comportar en la cena? ¿Cómo nos vamos a comportar? De hecho, hoy en día existen cenas llamadas cenas de etiqueta, donde las personas deben comportarse a la altura. ¿Cómo nos comportamos nosotros en la cena cuando nos reunimos en familia? Estamos ahí desordenados, agarrando todo lo que está en el plato y dejamos el reguero en la mesa. ¿O disfrutamos de una mesa ahí desordenado, dejamos el reguero en la mesa? Pero, ¿cómo nos vamos a comportar en esa cena? ¿Desesperados por lo que está allí? ¿Pensando en las comidas más que en el que nos está invitando? Pero es un momento, es un encuentro, es un gozo, es una alegría. La segunda cena que se menciona en el libro de Apocalipsis se llama la cena, la cena de grosso. Pero ahí no vamos a comer nosotros, ahí van a comer las aves de rapiña, ahí van a comer los buitres. ¿Por qué se menciona esta cena en Apocalipsis? ¿Por qué se hace mención a una cena donde comerán después del milenio, cuando estemos en este mundo estará lleno de los cuerpos y cadáveres de personas y morirán con el resplandor de la gloria de Cristo? ¿Quién cree usted que la cena que se desconoció en el juicio? Los que estén en la cena de boda del Cordero, en el juicio del Cordero, en el juicio han salido absueltos, inocentes, justos, no por sus méritos, sino por la justicia de Cristo, santificada. Se los voy a leer textualmente para que no quede duda sobre este asunto. Vamos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis y vamos al capítulo 21. Al capítulo 21 y vamos a darnos cuenta allí lo que se manifiesta en este capítulo. Vamos al capítulo 21, dice, entonces vi un cielo nuevo y una ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, engalanada como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz, estará con ellos como su Dios. Dios enjugará todas las plagas y me dijo, ven y ve a Jerusalén descender del cielo. Resplandecía con la gloria y el fulgor era semejante a una piedra preciosa. Versículo 14, la muralla de la ciudad tenía 12 fundamentos y de los 12 apóstoles. Dice el versículo 22, y no había templo en ella porque ni luna para alumbrar. Versículo 24, las naciones andarán sobre la luz. Versículo 25, sus puertas nunca se cerrarán y no entran que están escritos en el libro de la vida. Entonces, aquí nos damos cuenta con claridad que el Señor le dará la recompensa a los justos. Ahora, en el capítulo 20, de esta la mención del milenio, en el capítulo 20, dice el versículo 7, ya vimos la gloria de los que van a entrar a la cena de boda del Cordero, ¿sí? Los que van a entrar, los que se van a perder, dice el capítulo 20, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunir número es como la arena del mar. Subieron a través de su ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la amada ciudad. Pero Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá. Aquí vemos el juicio del Señor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta. Y el que estaba sentado en él, de su sentencia huyeron de la tierra y el cielo y no fueron hallados más. Y vi también a los muertos grandes y pequeños al pie del trono, los juzgados según sus obras,
por las obras que estaban escritas en el libro. Y el mar dio sus muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dio los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según su obra. La muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago. Hace juicio sobre los injustos. Acaba de mencionar sobre una cena. Sí, te leí el capítulo 21, la recompensa de los justos. Te leí el capítulo 2, voz a todas las aves que volaban por el cielo. Venid, congregaos a la gran cena de Dios. La gran cena de carne de poderosos, carne de caballos, de jinetes, carne de todo libre, siervos pequeños, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir ante la morada. Y bueno, ahí se menciona que marca de la bestia. Entonces, capítulo 21 muestra la gloria de los que se han de salvar, los que participarán de la cena de la boda del Cordero. Capítulo 20 muestra el juicio sobre los impíos. Capítulo 19 hace la descripción terrorífica de lo que será la cena. Han fallecido en un mundo de pecado. Voy a culminar, porque ya llevamos casi una hora en esta temática, con lo que dice el capítulo 11 del libro de Números. Versículo 33, y cuando tenían la carne aún entre los dientes, antes de haberla masticado, el enojo del Señor se encendió en el pueblo y los hirió con grande plaga, y llamaron en aquel lugar, lo llamaron Kibroc Hatá, que significa la tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron a los que se habían entregado a la glotonería, y de Kibroc Hatá el pueblo partió a Hazerot antes. Que Dios nos ayude y nos permite entender cuál es su plan para nosotros en este día. Te dejas llevar por tus impulsos, por tu glotonería, por tus deseos, por tus inclinaciones, por tus pasiones. ¿Dónde quieres estar? ¿En la cena de boda del Cordero o en la cena de Dios que se Capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos y has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad, y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra.
Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Ataava partió el pueblo a Aserot, y se quedó en Aserot. Yo te necesito, vienes a buscar. Yeshua, Yeshua, yo te necesito. Yeshua,
esta